Antes que nada, hay que aclarar el porqué de este video podcast. Hace tiempo se subió y compartió en la página de Facebook de Cristianetas un video en el cual se aborda el tema del don de lenguas. Dejaré el link en la descripción de este video. Pongan pausa, vayan a verlo. Bien, los que ya lo vieron o llegaron a ver el video habrán de notar la cantidad de comentarios, la mayoría de comentarios ofensivos y despectivos, así como los que están a favor del contenido como en contra. Sin embargo, ¿qué opina Cristianeta sobre el don de lenguas con base en la escritura o en la palabra de Dios? Sabemos y tenemos claro que muchos aún después de escuchar este video podcast no quedarán conformes, pero la realidad se tiene que decir, la neta del planeta se tiene que decir. En cuanto al video que se presentó en Facebook, queremos hacer una acotación. La persona del video es adventista, sí, así es, aunque te cueste creerlo, o para el que no lo sabía. Y el punto aquí es, ¿solo porque es adventista vas a hacer menos su aportación y vas a hablar de manera despectiva? Ahora, hay muchos hermanos adventistas sinceros que viven una fe centrada en Jesús y me atrevo a decir más que muchos autodenominados cristianos. Sí, hermanos, aunque te desgarre las vestiduras, no lo creas y no lo quieras aceptar, así es. Y es que el problema radica en cuál es tu concepto de iglesia. ¿Cuál es tu concepto de iglesia? ¿Qué es la iglesia? Eso lo dejaremos para el tema de otro video. Bien, si ponemos las cosas sobre la balanza, hoy en día, en la actualidad, hay muchos cristianos evangélicos, protestantes, de muchas denominaciones que están torcidos. Así es, torcidos, aunque te suman los oídos. Creen cosas raras y quieren fundamentar su fe con base en su opinión, en experiencias, e incluso hay quienes se atreven a decir que tienen un código especial con Dios. Y lo triste es que no se fundamentan en la palabra de Dios, que es verdad, que es útil para enseñar, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Y puedes cotejar esto en Juan, capítulo 17, versículo 17, y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El punto a resaltar del joven del video es que da su argumentación y es respetable, la da con ciertas bases. Sin embargo, es más triste ver que muchos no pusieron atención, pues él jamás desmiente o niega el don de lenguas. Hay que saber escuchar. La verdad, da pena y vergüenza ver cristianos y supuestos hermanos comentando en el video, tildándolo de un falso profeta, hereje, blasfemo, hablando despectivamente de él y etcétera, etcétera, etcétera. Sin ofender, tienen un déficit de atención. Además de que dejan ver su falta de dominio propio, se enojaron rápido. No fueron atentos para oír y prudentes al hablar. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Su capacidad de examinarlo todo y retener lo bueno es nefasta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. No muestran un amor por el prójimo y dejan ver demasiada inmadurez, y no los culpo. En verdad, en la mayoría de las iglesias latinas o de habla hispana tienen un déficit en todas esas cosas. Con todo esto no nos sentimos los más espirituales. Dejo claro que no soy un doctor en teología, pero tengo la suficiente facultad intelectual dada por Dios, que por cierto, el conocimiento es un don de Dios. Para aquellos que dicen que la mucha letra mata, el conocimiento es un don de Dios. Y la revelación de parte de Dios por medio de su palabra, por medio de la sola escritura, para dar un punto de vista centrado en la sola escritura. Es necesario dejar las cosas claras, y aún así muchos no quedarán conformes. En torno a este don, que es del Espíritu Santo, que sin duda existe, que aparece documentado en la Biblia, en 1 Corintios, capítulos 12, 13 y 14, se han forjado multitud de doctrinas heréticas que tuercen las escrituras. Para los que no saben qué es herejía, es prácticamente sacar un texto fuera del contexto para argumentar su pretexto. O sea, torcer prácticamente lo que dice la escritura y llevarlo a una exageración o decir algo que no dice. Eso es una herejía. Para muchos
han hecho varias enseñanzas en las cuales dicen que el bautismo por el Espíritu Santo y hablar en lenguas es lo mismo, o que hablar en lenguas es una prueba evidente de tener el Espíritu, o que todos los cristianos deben hablar en lenguas, o que si no hablas en lenguas eres un creyente de menor categoría. Y tal como erróneamente se creía en el siglo I de los no circuncidados, todo esto es falso. Y lo vamos a ir pues contestando con una serie de preguntas. ¿Qué les parece? Primeras preguntas o primer pregunta. ¿Todos los cristianos deben de hablar en lenguas? Y si no hablo en lenguas, ¿significa necesariamente que no he sido bautizado por el Espíritu Santo? La respuesta es no. La Biblia dice que hay diversidad de dones, de ministerios y de actividades, pero que todos proceden de un mismo Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Y que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, en este caso, de los dones, para el bien de todos. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Por ejemplo, en cuanto a la diversidad de ministerios, Efesios, capítulo 4, versículo 11, menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 menciona apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Igual que hay diversidad de ministerios, también hay diversidad de dones espirituales. Pablo menciona 9: sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Curioso que la mayoría solo se enfoque en el de lenguas y de sanidad. ¿No será soberbia querer llamar la atención, lograr tener fama o sentirse más espirituales, o mejor dicho, ego? Curiosamente, noten estas características en personas que dicen tener el don de sanidad y el don de lenguas. Hagan siempre esas preguntas. ¿No será acaso soberbia? ¿No será querer llamar la atención? ¿No será acaso lograr tener fama? ¿O sentirse más espirituales, más místicos, como que más cercanos a Dios? ¿O acaso no será el ego? Es interesante, lo vamos a ir viendo más a detalle. Pablo añade que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ojo, aquí escuchen, Pablo menciona que todas estas cosas las hace uno y el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como ¿quién? Como él quiere. Dios reparte los dones como él quiere, no como nosotros queramos o pidamos, es como él quiere. Puedes pedir, si Dios te lo da, qué chido, y si no, pues ni modo, ni más paloma, no te lo da, punto. Dios es soberano, eso hay que entenderlo. Él es soberano, Él es el rey, Él es el que gobierna. Tú no puedes hacerle manita de puerco a Dios, o hacer lo que se te pegue tu regalada gana y pedirle a Dios lo que se te ocurra. No, ante todo, Dios ejerce su voluntad, su soberanía. Dios deja claro quién es Él. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 11 deja muy claro que Dios reparte los dones como Él quiere. Pretender que todos los cristianos hablen en lenguas resulta tan ridículo y tan absurdo como pretender que todos los cristianos sean pastores o todos sean maestros. La verdad es que no podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queramos, sino que Dios hace lo que Él quiere. Segunda pregunta. ¿Hablar en lenguas es una prueba evidente de que tienes contigo al Espíritu Santo? No necesariamente. Y déjenme aclararlo. Los brujos que practican vudú en África hablan en lenguas. Así es, investíguenlo. Pueden buscar brujos en Google de África y van a encontrarse infinidad de videos donde hablan en lenguas. Y me atrevo a decir que mejor que la mayoría de los cristianos. Disculpen si les hablo así, la realidad es que me gusta hablar de esta manera, soy muy directo. Yo sé que muchos estarán así, ¡ay, qué agresivo, qué ofensivo, qué grosero! Yo creo que para el contexto de algunos países mi manera de ser puede que sea así, pero para los que saben quién soy yo, saben que mi manera de hablar es muy directa, y más en cuanto a este tipo de temas. Es que es triste y es vergonzoso. Y no es que me justifique, de hecho, si ustedes son más analistas, cuando vemos o estudiamos un poco de la vida de Pablo y de sus enseñanzas,
hay palabras que hoy leemos en las versiones en español, como Reina Valera o en muchas de ellas, que pues al leerlo suena muy bonito y como que pareciera ser que no hay algo ofensivo. Pero cuando vemos Isaías y dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, esa palabra realmente en su contexto es fuerte. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5 y cuando dice, ay de aquellos judaizantes, que es mejor que inclusive se cortasen sus miembros, o sea, en el original es fuerte, o sea, realmente Pablo habla muy fuerte, hay de aquellos perros, inclusive cuando Jesús dice, hay de aquellas zorras, refiriéndose a los fariseos, son palabras fuertes. ¿Y por qué hago esto? Porque es necesario sacudir un poco a la iglesia y hacerlos pensar. El proyecto de Cristianeta se hace con ese enfoque. Yo sé que muchos dirán, ay, es que el contenido una vez así, porque la idea es que tú disiernas, no quieras todo, como dicen por ahí, de una manera sencilla y a la boquita, sino que tú mismo aprendas a generar tu propio criterio, que te gire la ardilla, que realmente te revolucionen tus neuronas y realmente analices todo con base a la escritura, no conforme a la opinión de los hombres. Y esto no quiere decir que sea malo que te sientas a los pies de muchos hombres a aprender, sino que realmente tú generes un criterio propio, que seas como los hermanos bereanos, que seas como la iglesia primitiva que analizaba todo, que cotejaba que todo lo que se enseñase fuera conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a lograr eso? Estudiando. ¿Cómo vas a lograr eso? Investigando. ¿Cómo vas a lograr eso? Orando. Dios te va a guiar, por eso te dio el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo seas guiado a toda ¿qué? Verdad. Y vas a poder discernir entre lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. De hecho, las ovejas de Dios van a oír su voz y van a seguir la palabra de Dios. Por eso no se sientan así como que, ay, está hablando muy manchado, muy grosero. No ese es el fin. Pero continuando con el tema, quería hacer este paréntesis porque a lo mejor la manera en la cual me dirijo a la audiencia puede ser como que, uy, no, qué payaso, qué rico, qué grosero. No es eso, es esto lo que tengo que aclarar. Y por eso la manera en que lo hago es porque de esta manera capto su atención. ¿Ok? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Hablar en lenguas es una prueba evidente de que tienes contigo el Espíritu Santo? Bueno, no necesariamente. Hoy en día hay muchos brujos que practican vudú en África, hablan en lenguas. También algunos monjes budistas en Asia. Y aquí el punto es, ¿acaso ellos tienen el Espíritu Santo? De ningún modo. O sea, ni siquiera en las iglesias cristianas que una persona hable en lenguas es una garantía de nada. O sea, lo que quiero decir es que aún las personas que hoy en día hablan en la iglesia, que dicen tener el don de lenguas, que hablan, no es una garantía de que realmente tengan el don de lenguas o que realmente estén guiados por el Espíritu Santo. No lo es. Así que no se dejen engañar. En lo personal, yo he estado en lugares así y créanme, no es algo cómodo en lo personal. Esto es vuelvo a decirlo, es una experiencia personal. A mí me contrista, a mí me duele que todo se haga un desorden. Cuando la palabra te da, y lo vamos a ver ahorita más adelante, te habla de orden, te habla de reverencia, te habla de todas estas cosas y permitimos que se haga un desorden, permitimos que se haga un caos, pensando y creyendo que esto es el Espíritu Santo, pero no lo es. Es muy triste. De hecho, conozco el caso de un proxeneta que se congregaba en una iglesia en Barcelona y traía chicas desde África para venderlas a los puticlubs de la ciudad. También ella hablaba en lenguas. ¿Y acaso puede esta mujer tener el Espíritu Santo? De ningún modo. Hablar en lenguas puede ser una evidencia de tener contigo al Espíritu Santo, cierto. Mas también puede serlo o de que tengas contigo un espíritu demoníaco o que simplemente inventes palabras y las digas en voz alta para fingir una supuesta espiritualidad delante de los demás. Lamentablemente, cosa más frecuente en las iglesias. Ser bautizado por el Espíritu Santo no es sinónimo de hablar en lenguas. Ni todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo hablan en lenguas. Ni todos los que hablan en lenguas han sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que ojo,
No todo el que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo. No es una prueba evidente de que realmente tengan el Espíritu Santo. Dijo Jesús en su palabra: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ojo, agua, son cosas que se nos pasan y que son muy importantes. Tercera pregunta: ¿te falta algo si no hablan en lenguas? ¿Eres menos creyente por ello? No. Esto es algo tan absurdo como decir que te falta algo si no tienes el don de hacer milagros. Juan el Bautista afirmó que él bautizaba con agua, pero que Cristo bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Si eres un cristiano nacido de nuevo, ya has nacido del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y el Espíritu Santo te ha sellado. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Lo has recibido. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Mora dentro de ti. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Te ha ungido. 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Te ha bautizado. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y te ha otorgado uno o varios dones, no necesariamente el de lenguas. Muchos cristianos, especialmente los recién convertidos, afirman que no saben cuál es su don. Esto es normal al principio. Veámoslo con el ejemplo en el deporte. Por ejemplo, Michael Jordan nació con un talento innato para jugar el baloncesto. Pero, ¿sabía esto Michael Jordan cuando él era un bebé? No, la verdad es que no. Tuvo que crecer y desarrollarse para descubrir que esto del baloncesto se le daba muy bien. Igualmente, cuando somos bebés espirituales, no conocemos el don que nos ha sido entregado. Solo lo descubrimos si crecemos espiritualmente. Y bueno, lamentablemente muchos, sin embargo, nunca crecen. Son cristianos de 20 años en la iglesia y la realidad siguen pensando como incrédulos muchas veces, o que nunca les ha amanecido, o como bebés. Y de hecho lo vemos en 1 Corintios cuando les escribe Pablo, algunos pues ya debiendo de comer bisteces de mamut de la escritura o carne, les tendría que seguir dando leche cuando no debería de ser esto posible, pero lamentablemente se da. Y curiosamente todo esto del don de lengua se da en una de las iglesias más alocadas de la iglesia primitiva, como fue los Corintios. Pero bueno, continuemos. ¿Qué dice Pablo respecto al don de lenguas? Pablo destaca que el amor es más importante que cualquier don espiritual. 1 Corintios 13. Y que el don de profecía es mucho mejor que el de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 5. Vuelvo a repetir. Y que el don de profecía es mucho mejor que el de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 5. Que debemos procurar los dones que edifican a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículos 14. Y el don de lenguas no edifica. Así, con esto te estás desgarrando las vestiduras. El don de lenguas no edifica porque no es comprensible. 1 Corintios capítulo 14, versículo del 6 al 11. Que quien tenga ese don te pida en oración poder interpretar las lenguas. 1 Corintios capítulo 14 al versículo 13. Y que es preferible hablar en la iglesia 5 palabras con entendimiento. ¿Cuántas? Es preferible hablar en la iglesia 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. 1 Corintios capítulo 14, versículo 19. Ahora, según el apóstol Pablo, el don de lenguas es una señal para incrédulos, no para creyentes. Oh, esa no se la sabían. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Pero también, ojo, y si todos los miembros de la iglesia se ponen a hablar en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿les tomará por qué? Por locos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Vuelvo a repetir. Según el apóstol Pablo, el don de lenguas es una señal para el incrédulo. ¿Por qué? Porque realmente cuando se les da el don de lenguas se les daba para que hablasen el evangelio a otros idiomas. De hecho, hay una posición que defiende mucho esto. Y es que es verdad. Cuando tú lees el contexto de Hechos, cuando
hablaban y los incrédulos, wow, se sorprendían porque hablaban en su idioma. Es por eso, porque realmente fue dado ese don de lenguas para predicar el evangelio a otras naciones, a otros idiomas. Entonces, es por ello que dice que inclusive que hablase en lenguas tenía que haber un intérprete. O de los que inclusive hablaban en lenguas, pues también le pidiera a Dios don de interpretación o la manera de interpretarlo. Porque muchas de las veces se hablaba en una lengua entendible. Aquí también hay tema de discusión con el tema de las lenguas angelicales. Pero la realidad, ¿quién rayos ha escuchado hasta el día de hoy un ángel hablar? ¿Acaso alguien conoce a los ángeles? Es un misterio, la realidad es que es un misterio. Hay algunos que podrán decir, pero es su palabra contra lo que dice la escritura. Realmente la escritura no te habla ni te dice cómo hablan los ángeles. Y cuando los ángeles se comunicaban o mandaban un mensaje, porque esos son, la palabra ángel es mensajero, hablaba en el idioma de la persona. O sea, si yo soy gringo y hablo inglés, obviamente, si manda Dios un ángel me va a hablar en inglés, no me va a hablar en lengua angelical. La verdad es que eso es un misterio. Pero bueno, nos encanta adornar y ser muy místicos y hablamos en lenguas angelicales. O sea, la realidad es que no. La verdad es que preocúpate si realmente no sabes lo que estás diciendo. No es que solamente un vínculo yo con Dios y yo y con Dios nos entendemos y etcétera, etcétera. Y Dios pide por medio de esto lo que, o sea, ubícate. No cometas tonterías. Pablo es muy contundente y es muy claro que el don de lenguas es una señal para incrédulos, no para creyentes, y vuelve a buscarlo, es 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, y también deja muy claro, y aquí es donde les comentaba del orden, deja muy, pero muy claro, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, es decir, del 22, lee un poquito el versículo 23, que si todos los miembros de la iglesia se ponen a hablar en lenguas y entra un indocto, es decir, un inmaduro en la fe, un bebé en la fe, o un incrédulo, les tomará por, ¿qué? Locos. Por eso en esas iglesias donde se habla así todos, wow, vamos a hablar todos en lenguas, aguas, cuidado, porque para empezar ya vimos que no es una garantía de que todos los que hablen en lenguas tengan el Espíritu Santo. Y dos, también te habla la Biblia de orden. Y justamente te dice por qué. Porque también esto puede lastimar a nuestros hermanos bebés o recién conversos. Aquellos que apenas han recibido el Espíritu Santo y no pueden entender todo esto, los pueden lastimar. Los van a tildar de locos. O de incrédulo, o en el caso de un incrédulo los va a tomar de locos. Y es triste porque lamentablemente cuando predicas el evangelio y hay personas que no han recibido a Cristo, que son gente que es incrédulo, esto lo ve como algo evidente de que es como algo loco. Y bueno, y si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete, si no hay intérprete, que calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28-29. Así es, si alguien habla en lengua extraña, dice lengua extraña, no dice que en lengua de ángeles, porque no sabemos, es un misterio. Que sean, ¿cuántos? A lo máximo 2 o exagerado 3 y por turno, uno a la vez. Imagínate una iglesia actual de 3,000 personas, 1,000 personas, 2,000 personas, 100 personas. ¿Cuántos deben de hablar? 2 o 3, no más. Y por turno, o sea, ni siquiera es toda la congregación. Debe de haber un orden. Y no solamente es hablar por hablar, sino que haya un intérprete. Que uno interprete. Ah, mira, esto dijo esto. Si no hay intérprete, que dice que se calle en la iglesia. Y esta persona que tiene el don de lenguas y que dice que lo tiene, bueno, ok, no lo negamos. Habla para ti mismo y para Dios. ¿Dónde? En lo secreto. Ahí habla en secreto con Dios en lenguas. En 1 Corintios, vuelvo a reiterar, esto viene en 1 Corintios capítulo 14 de los versículos del 28 al 29.
Ahora, con esto quiero decir que no hay que impedir hablar en lenguas, pero se debe hacer decentemente y en orden. En 1 Corintios capítulo 14, versículos de 39 al 40. No niego en lo personal que exista el don de lenguas. Creo que lo hay. En lo personal no lo tengo y por eso muchos dicen, es que como tú no lo tienes, por eso. No es eso, ¿no? O sea, es impresionante que se está citando Biblia, se te está hablando conforme a lo que dice la Escritura y aún seas una persona que no sé si no tengas la capacidad de entender, no sé si no seas la persona que tenga la capacidad de escuchar, no sé si tengas la capacidad de digerir lo que se te ha compartido, porque el hecho de que yo te exprese de que yo no tengo ese don, no quiere decir que tú seas más espiritual porque lo tengas, al contrario me preocupas. Porque yo ya te cité la palabra de Dios donde dice que debe de haber un orden, donde realmente se debe de tener cuidado, donde ya se te dijo que no necesariamente quiere decir que seas bautizado por el Espíritu Santo, no quiere decir que seas sellado por el Espíritu Santo. O sea, no porque yo no lo hable no quiere decir que no tenga la autoridad para decírtelo. De hecho la tengo, por eso te comparto la Biblia. Y te lo comparto porque en lo personal Dios me ha dado un don que se llama el don de conocimiento, el don de ciencia. Es un don y esto es justamente para enseñar y de hecho es lo que hago. Sé que mi estilo es un poco agresivo, ya lo dije anteriormente, pero quiero dejar muy claro porque muchos sabéis que como no lo tiene, por eso se pone a criticar, porque como no tiene una experiencia religiosa o una experiencia, o sea, no vengas con eso, por favor. Ya se te citó Biblia, ya te di una N cantidad de versículos que puedes estudiar. Creo que tienes la suficiente capacidad para leer. Creo que al menos por eso tienes una Biblia y creo que la lees. Quiero pensar que sabes leer. Quiero pensar, o si no, pídele a alguien que te la lea. O sea, la verdad, te la lea o escucha audios donde vengan estos pasajes. O sea, si no sabes leer, adelante. Pero creo que por hoy muchas de las personas saben leer. Lo básico, pero saben leer. Entonces, y deben de tener claro, o sea, deben de generar un proceso llamado sinapsis, un proceso cognitivo en su cerebro donde queda clarísimo, no hay mayor ciencia, no hay mayor pues criterio, o sea, creo que es muy claro, es muy evidente, o sea, no vengas con cosas, es que como no tiene el don de lenguas, pues por eso, o sea, no, porque eso es lo que el montón de comentarios que vi de las personas que hablaban despectivamente del brother que es adventista en el video, o sea, es que como no tiene el don, o sea, no vengas con eso. Ya se te citó Biblia, ya se te compartió, ya se te dio un punto de vista bíblico centrado en, y pues ahora sí que hay de ti si lo quieres tomar o no quieres. Ahora sí que es la verdad contra tu opinión, contra tu experiencia. Eso es más contundente. Es la verdad de la escritura contra tu opinión, contra tu experiencia, contra todo lo que me digas. Si no estás centrado en la escritura, ni vengas a comentar, ni dejes aquí tu comentario, o sea, en el video no lo expreses. No pierdas tu tiempo con algo que ya se te dijo, que ya se te dejó muy claro, que realmente, pues hay de ti si no quieres entender. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te guíe, que te dé sabiduría. Y bueno, conclusiones. Creo que no está más de decirlo. Causa tristeza ver la proliferación de falsas doctrinas y herejías en medio de muchas iglesias pentecostales. Con esto no quiere decir que esté en contra de mis hermanos pentecostales. Yo sé que hay iglesias pentecostales sanas, bíblicas, centradas en el evangelio, pero lamentablemente se han distorsionado muchas hoy en día. Creo que todos los cristianos somos pentecostales. ¿Por qué? Porque creemos en el Pentecostés, porque creemos en la manifestación del Espíritu. Sin embargo, hoy en día se han permeado, se han introducido muchas enseñanzas que van en contra de la Escritura. Si tú eres un hermano pentecostal, ten la suficiente humildad y sobre todo pues sabiduría para pues analizar todo esto y pues sentarte a analizar a la luz de la Escritura todo esto. O sea, si realmente estás notando esto en tu iglesia, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios discernimiento para que tú seas un agente o un ente o un ser dentro de esa iglesia donde puedas guiar a tus hermanos a la luz de la palabra, a darse cuenta que es un desorden.
Con esto no estoy diciendo o que debemos decir, ay, no todos no hablan en lenguas, porque ya dejé claro que sí. O sea, yo no estoy en contra. Yo sé que hay personas que hablan el don de lenguas y que lo tienen. Yo creo en eso. Pero en lo personal, el hecho de que yo no lo tenga no quiere decir que voy a ir en contra de los que hablan en lenguas. Al contrario, si llego a conocer a alguien, que he conocido a muchos, pues les cito la Biblia. O sea, simplemente que lo hagan en orden. No se le impide que lo haga. Creo que queda más que manifiesto que Pablo regañó a la iglesia de Corintio, una de las iglesias más carnales e inmaduras de su tiempo, por el abuso de sus miembros que hacían del don de lenguas extrañas. Hoy en día, más de 2000 años, vemos a los cristianos compitiendo entre ellos por ver quién de todos habla mejor en lenguas. Curiosamente, el don menos útil de los 9 dones espirituales, el único que no sirve para edificar a los hermanos de la iglesia, y tan solo es de provecho para uno mismo. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchos hermanos le dan mayor énfasis a este don, creyendo que son más espirituales, más místicos, pero la realidad es que no, están perdiendo el sentido de todo esto. Creo que es más claro que ¿por qué no pedir don de sabiduría? ¿Por qué no pedir don de discernimiento de espíritus? ¿Por qué no pedir don de ciencia? ¿Por qué no pedir dones que realmente edifican a la iglesia, que llevan a las ovejas del Señor al conocimiento de la Escritura? ¿Por qué no pedir eso? ¿Por qué quererse enfrascar y encerrar en tener este don, el don de lenguas o el don de sanidad? Y como lo decía en un principio, ¿no será acaso algo de ego? ¿No será acaso querer tener fama a costa de la iglesia? Eso es triste. Eso es muy, muy triste. Muchos no saben quién está detrás de Cristianetas y no lo voy a decir. Justamente por una sencilla razón. Hoy en día, igual me he topado con muchos hermanos que trabajan en las redes sociales, trabajan en Facebook, YouTube, en N cantidad y hacen cosas muy padres para Dios. Pero lamentablemente pierden el piso, les gana la fama. Lo que yo busco a través de Cristianetas es enseñar a la iglesia. Por esa razón no revelo mi nombre, no digo quién soy, porque lamentablemente muchos hermanos siguen al hombre y no a Dios. Entonces prefiero mantener este anonimato. Quiero que conozcan, que aprendan. Sé que humanamente cometeré muchos errores, soy humano, cometo errores, pero les vuelvo a decir, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo que no sirve. Aún a pesar de haber elaborado estudios, a pesar de haber elaborado temas, a pesar de que inclusive comparto en la página, se puede cometer errores porque somos personas que influenciamos, somos personas que compartimos y tenemos que tener mucho cuidado. Pero aún así, esa es una de las razones por lo cual en Cristianetas no menciono quién soy, cuál es mi identidad. Porque hace tiempo yo hacía contenido en Facebook, hacía contenido en YouTube. No es la primera vez que lo hago. Y me puse hasta nombre artístico y toda la cosa. Pero Dios te lleva a un punto donde para quién lo haces y por qué lo haces. Fama, prestigio, vean qué tan bueno eres. La realidad es que no. Prefiero compartir lo que es la escritura tal y como es, sin develar mi identidad. A lo mejor puede que un día lo haga, pero va a ser por alguna razón, una razón muy específica, y va a ser por exhortación a la iglesia. Mientras no suceda eso, vamos a mantener el anonimato. Y te quiero compartir unas preguntas para reflexionar. Si tienes este don, ¿lo usas para edificar a la iglesia? Y si es así, ¿cómo edificas a los hermanos con este don? ¿Lo haces con orden y respetando la enseñanza e instrucción de Pablo a la iglesia de Corintio? Si tienes este don, ¿has pedido interpretación para edificar a la iglesia? Si tienes este don, ¿por qué conformarte solo con él? ¿Por qué no pedir dones como sabiduría, conocimiento o servicio? ¿Por qué no pedir a Dios dones que hoy, más que nunca, se necesitan en el cuerpo de Cristo para edificar y madurar? Sé sincero y pide a Dios sabiduría. Y bueno, no me resta que decirte bendiciones.
que te pases un excelente día. Y si te gustó el video, dale me gusta, comparte con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita para recibir más contenido así. De mi parte es todo, nos vemos en una próxima emisión.